El fenómeno del aura o resplandor que vemos en algunos santos que irradian cierta claridad resplandeciente durante las horas de la contemplación y el éxtasis. En la Sagrada Escritura constan los de Moisés al descender del Sinaí y el de nuestro Señor Jesucristo en la cumbre del monte Tabor. Entre los santos se produjo el fenómeno, entre muchos otros, en San Luis Beltrán, en San Ignacio de Loyola, San Francisco de Paula, San Felipe Neri, San Francisco de Sales, San Carlos Borromeo, el santo cura de Ars, etcétera, etcétera. En la naturaleza se dan casos de fosforescencia animal, tales como los de ciertos insectos como las luciérnagas o los gusanos de luz, ciertas bacterias, como las que contaminan las carnes o el pescado y los hacen luminosos en la oscuridad. Los protozoarios tienen la fosforescencia del mar. Los vegetales, como los champiñones y las algas. Y los pólipos, ciertos pescados provistos de órganos luminosos sobre la cabeza. Los escorpiones del desierto, los calamares y algunos otros. La fotogenesia animal requiere humedad, una temperatura favorable y oxígeno para la vida celular, aunque acaso no para la luminosidad misma. Se ha establecido que la luciferasa y la luciferina de los calamares producen luz e incluso se han inoculado en seres humanos en viales, con el objeto de marcarlos o con fines científicos y en cierto chip que quieren implantar a base de grafeno. Bajo la dependencia del sistema nervioso, la excitación a distancia la aumenta. Los anestésicos como el éter, el cloroformo, etcétera, la disminuyen. La estricnina la estimula, etcétera. Nada de eso aparece en los fenómenos de la luminosidad mística. Se han comprobado fenómenos luminosos en las sesiones espiritistas. Consisten generalmente en una especie de fuegos fatuos, flotantes en el aire, que parecen verse como velados a través de una cortina. Suben, bajan, van a derecha e izquierda, etc. Se dan siempre en el aire, jamás en el rostro o en el cuerpo de los mediums. Una de ellas, Miss Burton, presentó una saliva fosforescente que podría relacionarse con el mucus luminoso de los moluscos. La explicación de estos hechos habrá de buscarla la mayoría de las veces en el fraude y el engaño. Es facilísimo provocar en el aire ciertos fenómenos pirotécnicos, teniendo en cuenta, sobre todo, el ambiente de semi-obscuridad y de misterio en que suelen desarrollarse los ritos espiritistas, reiki, constelaciones, canalizaciones y otras formas de invocación. Estos fenómenos luminosos pueden ser producidos por influencia diabólica. El demonio tiene sin duda infinidad de recursos naturales para proyectar en el rostro o cuerpo de la persona escogida un foco de luz que dé la sensación aparente del fenómeno del que venimos hablando, incluyendo la proyección láser o el uso de inteligencia artificial y en el cielo hasta drones. En todo caso, las reglas de discernimiento serán las mismas de siempre. Habrá que examinar en cada caso si la persona de la que salen esos rayos es virtuosa y santa, si se produce durante un acto religioso, un éxtasis, un sermón, una oración o después de comulgar, si es resultado de los efectos de la gracia, de conversiones duraderas, etc. Si es solo una centella brevísima a la manera de chispa eléctrica, o si se prolonga el fenómeno por tiempo notable o se repite muchas veces. Si en todo el conjunto de circunstancias que rodean ese fenómeno y a la persona que lo experimenta, nada hay desedificante, nada que trascienda a vanidad, orgullo, superchería, etc., sino que por el contrario, todo es serio, religioso, edificante, santo, sobrenatural.
Los fenómenos de luminosidad comprobados en la persona de los santos no pueden explicarse naturalmente. Son una especie de irradiación exterior de la intensa sobrenaturalización alcanzada por el alma, o una comunicación anticipada de la claridad del cuerpo glorioso. Esta conclusión tiene dos partes y hay que probarlas por separado. La primera es que el fenómeno no puede explicarse naturalmente, es cosa clara. Ya hemos visto las características de la fosforescencia animal y los resultados obtenidos en las sesiones espiritistas. Unas y otros distan infinitamente de los fenómenos observados en los místicos. Luego, suponiendo que no se trata de fenómenos diabólicos, su origen tiene que ser sobrenatural. Y la segunda, se les puede considerar como un efecto de la divinización del alma y del predominio sobre el cuerpo. Es una ley del compuesto humano que el alma proyecte sobre la carne sus propios reflejos. Cuando el alma está sometida al imperio de los sentidos, de la carne, el exterior del hombre refleja claramente esa vergonzosa esclavitud. Si la vida sobrenatural reina esplendorosa en el interior, la expresión externa se vuelve pura, luminosa, resplandeciente como la hoguera divina de donde dimana. El alma puede, por su propia virtud, hacer resplandecer sobre sus órganos algo de su pureza, de su serenidad, de sus iluminaciones íntimas, pero no podrá, sin salir del orden actual de la naturaleza humana, derramar sobre ellos verdaderos rayos de luz material, visible a los ojos de todos. Es preciso, para explicar el fenómeno en toda su amplitud, levantar la mirada más arriba y ver en él, anticipadamente, una irradiación gloriosa de la claridad de los bienaventurados en el cielo.